nativos, ¿no? Somos el país, hablando de Sudamérica, que tiene una de las menores cantidades de pasturas cultivadas en superficie. Bien, es un poco para que vayamos entrando al tema. Luego decirles de que la zona central y norte integrado que decíamos involucra la provincia Andrés Ibáñez, provincia Guarne, obispo Santiesteban, provincia Sara y provincia Ichilo. Le podemos sumar parte de Cordillera, le podemos sumar también parte de la provincia Chiquitos, donde están las tierras bajas de Bolivia. Son las zonas donde se encuentran la mayor cantidad de áreas con pasturas cultivadas. En gran parte, diríamos, de estas zonas, antes de poner pasturas cultivadas, primero se hicieron diferentes tipos de cultivo, ¿no? Y ustedes comprenden de que si hacemos diferentes tipos de cultivos, a través de esos productos nosotros estamos extrayendo nutrientes. Y en muchos casos, más aún si hablamos de la zona central y norte integrado, cuando ya no daba ningún cultivo que pudiera ser desde hace muchos años la misma caña de azúcar, entró la soya, incluso hubo periodos en que se trabajó con algodón. Entonces, las tierras, como decimos, más cansadas, la gente lo que decía, bueno, le meto pasto, ¿no? Para tener también animales, para tener bovinos y en todo caso, al final el área central y norte integrado, si ustedes lo comprenden bien, se ha convertido en la zona, en la cuenca lechera más grande de Bolivia. Pero es bueno aclararles, sus pastos producidos en estas zonas son relativamente de bajo valor nutritivo porque están sobre suelos ya bastante explotados. Ya eso es una realidad. Y ustedes comprenderán, un suelo medianamente o poco fértil rápidamente nos va a convertir esa área en una pastura degradada porque está produciendo muy por debajo de su real potencial, ¿ya? Vamos a ver pastos color amarillento, como hace rato ya ustedes decían, baja producción de forraje, no hay ese vigor para crecer después de una lluvia, ¿no? Entonces hay muchos factores y los vamos a ir analizando. Recordarles siempre, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ganadería de carne, ganadería de leche, hay varios factores que se involucran en toda esta temática, porque no es solo mirar a los animales. Los animales dependen de un nivel inferior, que son los recursos forrajeros, y los recursos forrajeros dependen del elemento o el componente más importante del planeta. ¿Cuál es el componente más importante del planeta para que haya vida, para que haya alimentos, para que haya comida? ¿Oxígeno o agua? ¿Qué recurso? Agua. Aire, doctor. Son importantes el agua, el aire, pero hay otro componente que es fundamental. Sin eso no somos nada. Oxígeno. No. A ver. Sol. Frío. Es un componente que integra el ecosistema, el sol, la radiación, pero ¿cuál es el componente que sostiene todo? ¿Mm? Porque miren, diríamos, son varios componentes que conforman un ecosistema, pero hay uno que es elemental, que sirve hasta de sostén para cualquier recurso. La fotosíntesis, doctor. No. Caliente. Perdón, ¿quién dijo?
El suelo. El suelo, ¿ya? Eso quiero siempre, no digo lavarles el cerebro, ¿no? Sino quiero que comprendan que como profesionales del sector agropecuario o pecuario, como quieran ustedes tomarlo, siempre comprendan, jóvenes, que la base, el elemento fundamental para generar vida está en el suelo. De hecho, el suelo es el que recibe el agua, ¿no es cierto? El que da sostén a las plantas, es el componente que le provee, decíamos, nutrientes para que haya alimentos de todo tipo. Por eso, si nosotros cuidamos y tratamos bien al suelo, olvídense de que hablemos de pastura maltratada, ¿no? Porque si nos enfocamos en manejar correctamente el recurso suelo, todo lo demás va a funcionar, ¿ya? Eso es importante. En ese sentido, vamos a decir, ¿no? Dentro de lo que es el sistema ganadero, siempre vamos a buscar mejorar la productividad. Y ahora les preguntaré, pues, ¿no? ¿Saben muy bien a qué se refiere la productividad? Si hablamos de la productividad ganadera, podemos hablar de la productividad agrícola. ¿Alguien tiene una idea clara de lo que significa? ¿A qué se Al refiere? rendimiento que da. Al rendimiento, muy bien. La productividad, jóvenes, es sinónimo de rendimiento. Aquí, por ejemplo, decir, ¿no? ¿Cómo anda la productividad en ganadería de carne? Ah, pues, ¿cómo andamos en los kilos producidos por cada hectárea? Y si hablamos de leche, en los kilos o litros de leche producidos por hectárea. Entonces, o si hablamos de maíz, ¿cuántos kilos por hectárea? Si hablamos de soya, ¿cuántos kilos por hectárea? Entonces, la productividad se refiere a obtener el mayor rendimiento posible. Producir carne, podemos estar produciendo poca carne, pero estamos produciendo, ¿no? Entonces, producción no es lo mismo que productividad. Eso es importante. Entonces, la productividad ganadera va a estar en función del desempeño de los animales. Aprendan que depende muchísimo si nosotros estamos aplicando la carga animal correcta. ¿Ah? Importante. La carga animal correcta. Por eso hemos venido hablando de capacidad de carga, ¿no? Hay que primero saber la capacidad de carga para que los animales tengan las mejores condiciones respecto al aprovechamiento en calidad y en cantidad de forraje diario. Se quiera o no, les decía, miren, este desempeño, la capacidad de carga siempre va a estar en función al desarrollo, al comportamiento de las pasturas, que en gran medida, les decía también, dependen del suelo, de las condiciones y características del suelo. Bien, entrando ya de manera específica, es decir, pastura degradada, ¿cierto? Hay muchas maneras de definir dentro de ese marco. Por ejemplo, uno diría, ¿cuándo se convierte en una pastura degradada? Pues cuando comienza a producir por debajo de su real potencial, o alguien pudiera decir, cuando comienza a producir por debajo de lo que producía el primer año de su establecimiento. Y tiene relación con lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Bajo rendimiento, bajo desarrollo, menor biomasa, por eso les pongo ese contraste. Y esa degradación vamos a ver de que se da de manera gradual, no es que de un día para otro, de una semana a otra o de un año a otro, no son tan bruscos los cambios, pero se dan de manera gradual. También es bueno aclararles, ¿no? Y decirles, y ya algo hablamos cuando tocábamos el tema de los sistemas silvopastoriles.
el clásico, el tradicional o la forma tradicional de hacer pasturas cultivadas, ustedes saben de qué se trata, de eliminar el bosque, eliminar los árboles, ¿no? Y les decía, eso no nos asegura de ninguna manera una producción sostenible de la pastura, porque este esquema de pastoreo, ya ustedes saben, el animal come recurso forrajero, ese forraje tiene nutrientes y el animal lo usa en su desarrollo, en su actividad productiva. Gran parte de esos nutrientes se quedan en el animal y solo un porcentaje se eliminan las heces fecales, que al final terminan a veces en un corral, en la orilla del potrero, y muy poco porcentaje vuelve a estas áreas de pastoreo. En ese sentido se dice, puede que nosotros bajo un sistema de desmonte total como el que ven acá, hacemos un buen manejo respecto a carga animal con relación a tiempo de descanso, tiempo de ocupación. De cualquier manera siempre va a haber un déficit o una extracción y nos dice, ¿saben qué? Ustedes pueden, en desmonte total puede manejar de la mejor forma sus potreros, pero tiene que estar consciente que cada año que pase su potrero va a ir bajando 10%, 10%, 10%, como una forma natural de que le estamos quitando nutrientes, aparte de los efectos del pisoteo y demás. ¿Qué significa? Que después de 5 años de haber establecido o sembrado este potrero, nosotros probablemente, por más buen manejo que hagamos, esa pastura va a estar produciendo la mitad, o sea que el 50%, porque 10% menos, 10% menos cada año, terminamos con una menor producción y con una menor capacidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que si en el año 1 yo podía tener, por decir, en mis 10 hectáreas, 15, 20 animales, 20 vacas lecheras, después de 5 años voy a tener que tener 7, 8, cuando mucho. Entonces perdemos capacidad de carga por la pérdida de producción de forraje y eso, se quiere o no, es parte de un proceso de degradación, porque la pastura está produciendo por debajo de su real potencial. Y ahí vamos a ver diferentes, bueno, en realidad son 2 tipos de degradación que normalmente nosotros podemos tener en nuestro predio, ¿no? Nos dice, hay una degradación que se llama agrícola y es cuando la pastura disminuye y aumentan otras plantas. Dicho de manera sencilla, quiere decir que cuando hay un enmalezamiento de mi potrero, yo estoy hablando de una degradación agrícola. ¿Cuál es el otro tipo de degradación? Y como ustedes pueden ver, ya se refiere a un avance mayor todavía o a un maltrato, como decía su compañero, donde nosotros muchas veces aplicamos demasiada carga animal. Entran muchos animales, damos muy poco periodo de descanso y ahí, como pueden ver, ni las malezas aguantan, ¿no? Por tanto pisoteo y demás. Muchas veces terminamos con potreros, con poca cobertura, a veces con áreas descubiertas. Miren, hay la pastura cultivada, pero está, como decimos, cespitosa, o sea, no hay vigor para crecer, por efectos de compactación y puede también tratarse de pérdida de fertilidad de esos suelos. Resumiendo, vuelvo a decir, hablamos de degradación agrícola y hablamos de degradación biológica.
haciendo un pequeño esquema. Miren, comenzamos con una buena pastura. Si nosotros no hacemos el correcto manejo, comienzan a aparecer malezas en los espacios vacíos, donde no hay competencia, y terminamos en algo parecido a esto, ¿no? Diríamos, hay más malezas que la pastura principal, y eso, de hecho, nos dice, hay poco forraje. Eso hablando de degradación agrícola. Y en la biológica igual, podemos comenzar con una buena pastura, pero un mal manejo, alta carga, poco tiempo de descanso, sobrepastoreo, nos va generando lo que ya decíamos, ¿no? Compactación, nos va generando espacios vacíos y un pobre desarrollo de la pastura. Y eso directamente se refleja hasta en los animales. Ahí son unos destetes que están con una condición corporal lamentable, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que vamos a decir es que muchas veces nosotros, desde el momento en que decidimos habilitar nuevas áreas para pasturas, ya podemos comenzar a cometer errores que nos van a llevar a los procesos de degradación. Eso es muy clásico, les comento. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no tengo maquinaria, me cuesta mucho, prefiero nomás contratar un motosierrista para que corte y luego le metemos fuego y quedo con un área descubierta para sembrar pastura. Según ustedes, ¿será bueno este método? ¿Será de lo más recomendable? ¿Qué dicen? ¿No? No es recomendable, ¿no? ¿Se imaginan eliminar el bosque y luego con una cajita de fósforo meter fuego? Ya ustedes saben, la quema de materia orgánica, por un lado, libera el carbono y por otro, termina eliminando esa materia orgánica que teníamos en la superficie del suelo y que gradualmente en el tiempo iba a ir descomponiéndose y devolviendo nutrientes precisamente a ese suelo y a esa pastura. Entonces, cortar y quemar, jóvenes, es lo peor que nosotros pudiéramos hacer. Cuando quemamos, ya saben, altas temperaturas, adiós microfauna y adiós macrofauna del suelo. Y ustedes pueden ver, miren, este es un potrero, una imagen mía. Pueden ver esos puntitos blancos, son los troncos o tocones, también se les llama, de lo que fue un desmonte bajo este esquema de corte y quema. No sé, perdón, no sé si se distingue. Ustedes pueden ver la diferente tonalidad en este potrero. Si uno dice, tiene 50 hectáreas, pero lo que ustedes ven un poquito más amarillento, eso sí es la gramínea forrajera y lo demás no hay pasto. Y eso ya estamos hablando de un problema de degradación muy acentuado y que el dueño de repente dirá, no, tengo 50 hectáreas de pasto, pero ¿saben qué? Ahí no hay, de las 50 no llegan a 20 realmente, ¿no? Y estamos sobredimensionando. Y peor todavía, ya diríamos, esto es un sacrilegio, el hecho de cortar, quemar en áreas con pendiente, porque estamos directamente promoviendo la erosión hídrica. Llueve y todo se nos va para abajo, ¿no? Entonces, el desmonte manual de corte y quema no es de lo más recomendable, porque de entrada ya nos está generando que a corto y mediano plazo vamos a tener pasturas degradadas. Incluso, miren, el desmonte con oruga. ¿Conocen el desmonte con oruga? No. Bueno, miren, es eso.
ustedes meten un tractor, ¿saben qué es un tractor oruga, no? No, Sí, no doctor. tienen llantas, es ruedas sobre unas cadenas metálicas, ¿sí? Enseguida, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, metemos señores tractores y nos llevamos el bosque por delante y se forman estos cordones. Si se fijan, miren, lo más importante del suelo, que es la materia orgánica, también el tractor con esa pala, lamentablemente la arrastra a esa materia orgánica, arrastra esos cordones. Entonces, estamos perdiendo nutrientes a través de ese trabajo y les decía después hasta le meten fuego, ¿no? Comenzamos, diríamos, mal. No digo que no se establece la pastura, pero le quitamos años de vida al suelo al sacarle esa materia orgánica que ya tenía. Y miren este esquema, se llama el desmonte cadeneado. Aquí pueden verlo mejor, esos son los tractores orugas, hay de diferentes capacidades y tamaños. Miren esa cadenanga, los dos se ponen a la par, luego tesan esa cadena, avanzan a la misma velocidad y se llevan todo el monte o bosque para abajo y a las 2, 3, 4 semanas con una cajita de fósforo hacen este desastre ecológico, ¿no? Hablamos de 100, de 200, de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, ¿se imaginan? Y de hecho yo les preguntaría, ¿cómo haremos para sembrar esta cantidad de tierras con toda esa palizada de por medio? ¿Qué se imaginan? No, pero se quema, pero ¿cómo sembramos esas cantidades y con todas esas limitaciones aquí en la parte de abajo? Con Muy, tractor no vamos a poder, ¿no? muy complicado. Caminando y al voleo. También, ¿no? Complicado. Bueno, solo quiero decirles de que en estos casos, aquí sí se aplica la siembra aérea, ¿no? Se riega la semilla mediante hay unas avionetitas que dan ese servicio. Que ya les decía, ¿no? Cuando veíamos formas de siembra, de que tienen que trabajar en función a la dirección del viento, la velocidad, para más o menos calcular que la semilla caiga donde nosotros queremos. Y también les aclaré, por esas condiciones es que en sistema aéreo se usa más semilla que sembrar con máquina o de manera manual. Bien, en ese sentido, miren, esto es un sistema de habilitación mediante cadeneado y aquí está el resultado. Miren. Uno diría, no, está bien, está bueno nomás el pasto, tiene buena cobertura, por supuesto que tiene buena coloración, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa a los 2, 3 años? Terminamos ahí ya con pastos relativamente con un verde claro, que eso nos va diciendo, ¿sabes qué? Ya me está faltando nitrógeno. Y estos campos tienen muchos palos, diríamos, muchas troncas. ¿Y qué haríamos ya una vez que comiencen a producir menos y menos y menos? ¿Ah? ¿Habrá alguna solución? ¿Qué dice? Dejarlos descansar por mucho más tiempo, tal vez. Pudiera ser una forma o la otra, miren, tendríamos que pensar en que volvamos a meter maquinaria para que junte y
amontone toda esta palizadas, troncos y demás, es como hacer un doble trabajo, ¿no? Para poder remover, descompactar y demás. Entonces, diríamos, se torna bastante complejo, ¿no? Cuando nosotros vamos ya llegando a condiciones donde la cantidad y la calidad de los forrajes en estas áreas son bastante limitadas, ¿no? Y generalmente, ¿qué les puedo decir? Al propietario, si le ve que le va faltando comida, no le va a quedar otra que seguir mirando al monte o al bosque para decir, ah, no, yo no puedo vender mis animales, tengo más bien que seguir desmontando para compensar lo que estas áreas ya no producen. Y eso les cuento es muy, muy común en los sistemas ganaderos más ya de tipo empresarial o comercial, ¿no? Estamos hablando de propiedades con 1.000, 1.500, 2.000 vientres. Y eso es un montón. En ese sentido uno diría, no, esas decisiones de desmontar, de quemar, tiene la mayor consecuencia está relacionada a la fertilidad del suelo. Y ya les decía al inicio, el suelo es el sustento principal para producir comida, hablando de forrajes, y ya ustedes saben que de los forrajes dependen los animales. Y uno de los grandes problemas que tiene que ver con esa fertilidad, ya les había dicho, ¿no? Es la pérdida de materia orgánica por la forma de habilitar esos suelos, quemando o en este caso haciendo este tipo de desmonte que se lleva gran parte de lo que es el primer horizonte o la superficie del suelo, que ustedes entienden que tiene mucha materia orgánica. ¿Qué otras causas nos pueden llevar a pasturas degradadas? Habíamos visto en establecimiento el hecho muchas veces de querer poner una especie que requiere muchos nutrientes en suelos que tienen pocos. Por eso, una recomendación que se les dice en establecimiento de pasturas o de forrajeras, dice, ojo, primero verifique qué tipo de suelo tiene, si es bueno, regular, malo, para decidir cuál especie o variedad es la que mejor va a funcionar en esa condición, porque creo que ustedes lo tienen claro, ¿no? Cada especie o variedad tiene sus requerimientos agronómicos, ¿no? Entonces hay que buscarle que esté en el espacio correcto. No debemos sembrar en suelos pobres, por decirle, especies o variedades que a veces uno dice, no, pues me han dicho que tiene 10,5% proteína. Olvídense, si el suelo es pobre no va a llegar a 8, aunque genéticamente esté apta para acumular más proteína. Por eso, el suelo es el elemento vital. Otros factores, ¿no?, que tienen que ver ya con el manejo mismo de la pastura para no llegar a esos extremos, ya dijimos, hay que manejar correctamente la carga animal. En época de lluvia hay que tener cuidado también en manejar bien los tiempos de ocupación, los tiempos de descanso, para precisamente evitar problemas de compactación, de muerte de plantas. Algo importante de repente no les mencioné, siempre la compactación del suelo se va a dar o va a ser mayor cuando el suelo está húmedo. Es como se les diría, ¿no? Cuando uno deja huella en el suelo es porque hay humedad, y si uno deja huella es porque el suelo, por esa humedad, permite reducir, diríamos, sus espacios vacíos, y al pisar uno ejerce presión, ¿no? Y la humedad permite que haya presión. En suelo seco, ustedes también entenderán de que la compactación
por su naturaleza es menor. Por eso a veces en un piso seco uno dice, no dejo ni huella, ¿no? Sí, porque no hay humedad como para que haya una presión sobre ese suelo. Otro factor, la quema, ya les decía, el fuego no es válido en ninguna condición o en ninguna oportunidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, tiene mucha basura mi potrero, mucha maleza, época seca, esto lo quemo, no voy a gastar 2 palitos de fósforo y controlo malezas. Mentira, ya vamos a ver en el próximo tema que tiene que ver con malezas, de que el fuego no controla, no elimina las malezas o las plantas de hoja ancha, que generalmente nosotros por ahí las tenemos consideradas como malezas. Y ustedes cuando lo expliquemos me van a dar la razón. Cuando les digo no, cuando se quema, más bien las malezas salen favorecidas. Las que se pierden son plantas de la pastura principal. Entonces, no debemos quemar nunca. ¿Qué otros aspectos complementarios? Hablábamos de la carga animal, ¿no? Entonces, los tiempos de descanso y el tiempo de ocupación también son factores que tienen mucho que ver con un buen manejo y también con el tema de que esas pasturas se degraden menos que otras, ¿no? Por ejemplo, ustedes a veces escuchan, ¿no? No, yo le doy 3 semanitas de descanso. Otros pueden decir, yo le doy 2, y otros dicen, yo le doy 4. Siempre, siempre, a mayor tiempo de descanso, la planta se ve favorecida. 3 semanas relativamente es poco. Aunque ya habíamos hablado, ¿no? De que cada especie o variedad tiene sus propias características. Hay unas que crecen más rápido que otras, hay unas que acumulan más nutrientes que otras. Eso es muy característico de cada una de ellas. Y la forma de manejo también tiene sus particularidades y nosotros tenemos que tener una idea clara de lo que puede ayudar mejor a la planta forrajera o a la especie o variedad. ¿Qué nos dice esto? Miren, siempre cuando nosotros ingresamos los animales, decimos la pastura está muy buena, entran los animales y cosechan. Y es un proceso natural que cuando los animales cosechan, en este caso una planta que tiene varios macollos, los macollos que han sido cortados automáticamente también pierden o se les muere parte de sus raíces. Por eso aquí vemos un esquemita donde el pastoreo achica la planta y automáticamente también se achican las raíces. Y nosotros debemos darle el tiempo necesario para que esa planta vuelva a crecer para arriba y también vuelva a crecer para abajo. ¿Cuánto más o menos es en pasturas tropicales como las nuestras, sea braquiaria, sea pánico? ¿Cuánto en época de lluvia? Jóvenes, entre 30 a 40 días. Ese periodo de descanso para que vuelva a su estado original como estaba antes de que los animales ingresen. Entonces, es importante, ¿no? Hay que aplicar el tiempo de descanso necesario, ¿ya? Eso tiene que ver con que mi pastura se degrade más rápido o tarde más en degradarse. También recordarles lo que les decía al inicio de la clase. Los animales cosechan y se llevan nutrientes. Y la pregunta es, ¿cómo le devolvemos esos nutrientes a estas plantas, siendo que los animales cosecharon parte de su estructura? Ahí vamos a decir, bueno, tendríamos que hacer un programa de fertilización o en todo caso lo que les planteaba, ¿no? Un sistema
agrosilvopastoril, porque los árboles son el mejor elemento que no nos cobran y nos devuelven nutrientes al suelo. Hay indicadores, miren, de degradación. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que en mi potrero o en mis potreros haya o no haya ya algún avance en el problema de degradación? Uno, ya lo dijimos al inicio, se nota un potrero o una pastura que por ahí le llueve 40, 50 milímetros y uno dice, ¿y por qué no crece? Pues no hay vigor. Y ese vigor precisamente puede ser producto, por un lado, les decía, ya compactación y por el otro de que el suelo ya tenga pocos nutrientes para ofrecerle. Entonces vemos un lento crecimiento, algo muy típico, miren, ustedes ven en esa figurita un color verde claro o verde pálido, muy típico de que ya le está faltando mínimamente nitrógeno. Cuando una pastura tiene mucha proteína, no se olviden, quiere decir que está verde intenso, verde oscuro. Y creo que quedó claro, ¿no? El nitrógeno es el elemento que a nivel de planta se convierte en proteína y las proteínas están conformadas por aminoácidos. Otro indicador de que hay problemas en mi pastura es que comencemos a observar espacios abiertos o vacíos. Falta cobertura. Ya nos está indicando, ¿no?, de que hay problemas. Y también un elemento muy claro es el hecho de comenzar a ver malezas, porque las malezas compiten por nutrientes, compiten por agua, compiten por espacio, y de hecho, a mayor cantidad de maleza, ustedes comprenderán, hay menor cantidad de la forrajera principal. Y eso es un factor que nos dice hay degradación en sus pasturas. Resumiendo, nos dicen, ¿no? No se olvide que todo esto se debe a mal manejo, pero también ese mal manejo puede darse durante el establecimiento, o sea, desde el momento en que nosotros decidimos dónde y cómo habilitar un terreno, de cómo y cuánto sembrar y demás, todo lo que vimos en establecimiento. De repente en ese periodo nosotros ya pudiéramos estar cometiendo errores para que desde el primer año o periodo de haber sembrado una pastura ya haya degradación porque está produciendo muy por debajo de lo que esperaríamos o de lo que dice su guía, ¿no? Y también ya lo vimos de que después de tener la pastura bien establecida, todos esos elementos de carga animal, todos esos elementos de tiempo de descanso, tiempo de ocupación, nos va llevando a que haya esos problemas de que produzca menos, de que haya malezas, de que haya falta de cobertura y demás, ¿no? Entonces, durante el establecimiento, los errores, ¿no? No hemos preparado bien el suelo, no hemos calculado, no hemos aplicado el factor para poner la cantidad de individuos correcto porque la semilla no era buena, terminamos con una baja densidad de individuos, o por ahí también no van a creer algunos especialistas, sobre todo que de esos que vienen de afuera a veces dicen, no, a los 70 días de haber sembrado ya se puede hacer un uso de esa pastura con animales chicos. Yo personalmente, jóvenes, siempre les voy a volver a recalcar. El establecimiento de una pastura debe considerarse que llegó, diríamos, a su objetivo cuando vemos floración, ¿ya? Porque la floración nos está indicando que el desarrollo radicular ya llegó a su máxima profundidad. Entonces, no debemos cometer esos errores de usar muy temprano la pastura recién sembrada. Ya no es correcto. Y después del establecimiento, ya lo dijimos,
a poner mayor cantidad de animales o no tomar en cuenta la capacidad de carga y todo lo referente a tiempos de descanso y tiempos de ocupación. Eso nos lleva precisamente a generar toda esa problemática. Esta figurita, miren, es muy sencilla, no lo vean nada complicado y nos está diciendo las diferentes fases por los que pasa una pastura de estar buena a degradada. Se dice siempre, la degradación es gradual, entonces piensen en gradas, ¿ya? Esto está como en gradas, está en nivel. Y nos dice, hay 3 fases de degradación. Una que es de mantenimiento, otra que es de recuperación y una última que es de renovación. ¿Qué significa la de mantenimiento? Nos dice, ¿sabe qué? El primer año, excelente, todo bonito, pastura verde, bien desarrollada. Sin embargo, el segundo, el tercer año, nosotros podemos comenzar ya a observar una falta de rebrote rápido que tiene esa pastura. Vemos que va bajando el rendimiento, como decíamos hace rato, 10% cada año, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Saben que necesitamos devolverle el nitrógeno que le estamos sacando. Entonces, un plan de fertilización nitrogenada nos pudiera volver a subir a la primer grada o al primer escalón. No lo hacemos y seguimos bajando de rendimiento y nos dicen, ¿sabe qué? Su problema ya no es solo nitrógeno, también tiene problema de fósforo y probablemente de otros elementos que la planta necesita. En ese sentido, ustedes ven la rayita punteada de rojo y nos dice, hasta aquí se llama fase de mantenimiento y se refiere a que nosotros como mantenimiento deberíamos devolverle los nutrientes que los animales sacan a través del pastoreo. No lo hacemos y seguimos bajando la productividad, la calidad, o sea, menor contenido de nutrientes, de proteína, aparecen las malezas o las invasoras, como decimos, pueden aparecer hasta plagas, hasta enfermedades. Entonces, esa fase se llama de recuperación, indicando que nosotros debemos intervenir controlando cada uno de estos factores si queremos volver a subir a estos escalones. Entonces, controlar enfermedades, plagas, malezas y fertilizar para volver hacia atrás. No esperar a que lleguemos a estos niveles, ustedes comprendan, ¿no? Mientras más escalones abajo nos vamos, restituir al estado inicial es más complicado y, entre comillas, diríamos más caro. No lo hacemos y es muy clásico en nuestra ganadería y terminamos con suelos muy poco productivos y estaríamos hablando de una degradación biológica, ¿no es cierto? Una degradación biológica donde la única manera de retornar hacia arriba tendría que ser renovar, o sea, meter máquina, romplonear, rastrear y volver a sembrar y seguramente también hasta fertilizar. Entonces, mientras más abajo nos vamos, ustedes comprendan, es más difícil retornar al estado inicial y esto es el esquema claro de lo que puede pasar en un proceso de degradación que decíamos es gradual. Es gradual. Y aquí un esquemita sobre esos aspectos, ¿no? Dice, bueno, la fase de degradación podemos clasificarla en 5, hay diferentes parámetros y límites y el nivel de deterioro. Entonces, fase 1, problemas de vigor y calidad, el deterioro es leve,
La fase 1, más baja población, va a moderado, va a fuerte, a muy fuerte y extremadamente fuerte, que como decíamos ya tiene que ver sobre todo con la renovación de esas pasturas. Y ahí hay otras formas, medios de cómo evaluar, por ejemplo, cuánto o qué porcentaje de maleza ya tiene mi potrero, hablando por unidad de superficie. Entonces, hablamos de buena condición, de mediana y de mala condición en la medida en que la cantidad, sobre todo hablando de malezas, vaya subiendo y subiendo, ¿no? ¿Qué estrategias pudiéramos nosotros considerar como importantes en toda esta temática? Ya ustedes pueden ver, hay las 3 fases y uno diría, la fase de mantenimiento, ¿qué opciones tenemos para fertilizar? Bueno, una vía sería comprar fertilizantes químicos y hacer todo un programa de fertilización, y en otros casos, si la condición está, por lo menos, ¿no es cierto?, reciclar el estiércol que los animales producen y que está demostrado es uno de los mejores fertilizantes. También a esto, perdón, ¿alguien quería preguntar? Bueno, en la fase de mantenimiento también se incluye, como decíamos hace rato, el manejo, ya que apliquemos correctamente el tiempo de ocupación y el tiempo de descanso. Eso es fundamental. No castigar, como decíamos, no maltratar a esas áreas de pastoreo, porque después nos cuesta muchísimo más recuperarlas o incluso, decíamos, renovarlas, ¿no? Como mantenimiento, ya saben, el tema ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el pastoreo intensivo ayuda a mejorar un poquito más el tema de la distribución del estiércol en los potreros, o en otros casos, dependiendo de la superficie, no desperdiciar el estiércol que dejan los animales en los corrales. Hay gente que puede utilizar también incluso la gallinaza como un recurso, como un fertilizante. Ya saben que a la gallinaza le tienen que hacer un nivel de limpieza. Cualquier recurso orgánico es importante, ¿no? Y hay que tratar de reciclar. En la recuperación de pasturas, que decíamos la segunda fase, recuperar es controlar, por ejemplo, malezas, pudiera haber control de plagas, de enfermedades, pero específicamente lo más complicado y lo más frecuente son las malezas. Eso quiere decir que el control de maleza es importante. No vamos a entrar al detalle porque el próximo tema lo vamos a dedicar específicamente al tema de malezas en pastura, solo adelantarles, ¿no? Hay formas de control mecánica y hay también formas de control química y lo vamos a analizar punto por punto, ¿ya? En algunos casos se hace todo ese proceso antes de renovar, ¿no es cierto? Se analiza y a veces podemos decir, no, nos falta un poquito de cobertura de población, pues este potrero en época de lluvia al inicio lo vamos a meter a descanso y le vamos a hacer una resiembra con matraca, puede ser, es muy práctico. O por ahí alguien dirá, le metemos ¿qué se llama? Una rastra para que rompa un poquito las partes donde el suelo está descubierto, pero está un poco compactado, y le rociamos semillas, ¿no? Son formas, ya uno tiene que ver a nivel de campo cuán viable es. Ya decía hace rato su compañero, también es una recomendación, si hay una buena cobertura de la pastura principal, podemos clausurar, se llama diferido, dejar que la pastura o ese potrero descanse durante todo el periodo de lluvias, se llama diferido, o sea, descanso. Y ahí
pudiéramos nosotros promover de que esa pastura pueda tener la posibilidad de mejorar su crecimiento radicular, que automáticamente le va a permitir también crecer hacia la parte superior y aumentar su producción de biomasa. Es parte, diríamos, no significa que a todos los potreros le vamos a hacer, no, determinados potreros que probablemente puedan tener una buena cobertura, pero requieren sí o sí una clausura temporal. La última es renovar, es de nuevo sembrar, preparar el terreno. En nuestra zona podemos incluso aprovechar de mezclar un poquito de leguminosas con la pastura principal, porque les decía, si bien en el tiempo no es sostenible esa asociación, pero por lo menos que funcione el primer año, nos va a ayudar a dejar nitrógeno en el suelo y los animales van a tener un mejor balance energía-proteína, ¿no? Son opciones que en su momento uno es el que tiene la posibilidad de decidir qué es lo mejor volver a establecer. Comentarles, miren, esta técnica se aplicó aquí en la zona del norte integrado, se aplicaron los callejones forrajeros, que esto es chamba o leucaena, y se mete una gramínea entre medio. Entonces, mezclamos leguminosa con gramíneas. Lo único que es bastante costoso, nos puede estar costando alrededor de unos $500 por hectárea. Son recursos muy palatables, sin embargo, tiene sus limitaciones en relación al mantenimiento y otros factores que de repente en su momento lo vamos a comentar, ¿no? Es una opción, pero les comento que no funcionó, no hubo adopción en nuestra región por otros factores que si alguno tiene interés lo comentamos, si es que les llama la atención, los comentamos el por qué este modelo no pegó ni pega en nuestra zona y en nuestro país, los callejones forrajeros. Bien, ¿qué ventajas tiene recuperar pasturas? Básicamente reducimos, ¿no es cierto?, la presión de seguir desmontando, eso es importante. Tiene un enfoque muy ambiental. Lo otro que también automáticamente nosotros vamos recuperando la producción de forraje de esos potreros que estaban siendo mal manejados y cuya productividad se había visto muy afectada en el tiempo, ¿no? Entonces, la recuperación es importante. Y también se dice, ¿no? Es por eso que la degradación de pasturas tiene implicancias desde el punto de vista agronómico, socioeconómico y hasta ambiental. ¿Por qué agronómico? Porque tiene que ver con el tema de reducir la producción de forrajes. Y si se reduce la producción de forraje, se reduce la capacidad de carga, se reduce el número de terneros nacidos, se reduce el número de animales a la venta, y eso tiene una implicancia económica. Menores ingresos, mayores inconvenientes con esa unidad productiva y con esa familia. Y lo ambiental, ni qué decir, pues, ¿no? Ustedes comprendan, desde el momento en que la pastura comienza a producir menos, ambientalmente nos está significando menor secuestro de carbono por cada metro cuadrado o por cada hectárea. ¿Se entiende ese tema desde el punto de vista ambiental? O también diríamos, ¿no? Menor secuestro de carbono, además, por esa baja producción, este dueño va a tener que seguir desmontando lo que todavía le queda de bosque. Y eso tiene una implicancia en el aspecto ambiental. ¿Se comprende ese concepto? Sí, doctor. Bueno, desde ese punto de vista, yo personalmente voy a decir, por ello, jóvenes,
el crecimiento en áreas de pasturas cultivadas en nuestro departamento y en las tierras bajas de Bolivia necesariamente tiene que seguir con ese enfoque de sistemas agrosilvopastoriles, donde en vez de desmontar todo debemos dejar los árboles y solo establecer la pastura cultivada en el nivel inferior. ¿O qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Están o no están de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende, diríamos? ¿Me pueden decir qué entendieron en todo caso? ¿A qué se refiere hablar de pasturas degradadas? A la una, a las dos, a ver, ¿quién se manifiesta? Pues que se fueron a tomar el té o el café. Moyano va a hablar. Podría ser, doctor, por la disminución de la producción ideal de una pastura por distintos procesos o causas que la lleven a su degradación. Elementalmente es eso, ¿no? Cuando la pastura comienza a producir por debajo de lo que uno pudiera esperar o considerar de que, de acuerdo a sus características agronómicas, debería estar produciendo. Y vuelvo a repetir, lo mismo sucede con los pastizales nativos. No hacer un correcto manejo nos lleva a que estén produciendo por debajo de su potencial, ¿ya? Eso es importante. Algo que creo que no les había manifestado, mire. Yo hablé de que solo el departamento tiene alrededor de 2 millones de hectáreas. Les había dicho que Brasil tiene alrededor de 120 millones de hectáreas con pasturas cultivadas. Y muchas veces uno dice, no, no pues la mejor tecnología está en Brasil, la mejor ganadería está en Brasil y todos creemos de que lo mejor siempre está en Brasil. Para su tranquilidad, los datos de la Embrapa, de la empresa brasilera de pesquisa agropecuaria, indican de que más del 50% de esas 120 millones de hectáreas de pasturas cultivadas en todo Brasil tienen serios problemas de degradación. O sea que este problema de mal manejo está en todas partes. ¿Eso qué nos está diciendo? Ojo, en Bolivia, si tenemos 2,5 millones, fácilmente más de la mitad de esas hectáreas tienen serios problemas de degradación. Y para que lo entiendan finalmente, hablar del enmalezamiento ya es un problema de degradación, porque las malezas compiten y están causando de que la pastura esté produciendo menos de lo que pudiera producir. ¿Se comprende, no? Sí, doctor. Y en general les diría, la degradación es el mayor problema de la ganadería nuestra, ¿no? Entonces, la práctica la estoy programando para la última semana de mayo, a ver, depende de que haya en qué moverse. Vamos a trabajar en evaluación de pasturas y vamos a trabajar en evaluación de pasturas degradadas, ¿ya? Son dos actividades que vamos a hacer en una sola salida y eso les va a generar un mejor panorama. ¿Sí?
¿Quiénes llegaron tarde para que les ponga asistencia? Cabrera, Permítame, doctor. doctor. Cabrera, Sí, Cabrera. Zenaida, Sí, Zenaida. ya. ¿Quién más? Miranda, Vilca. doctor, por favor. Deme un segundo. Miranda, Nicole, ya. Gracias. Vilca Marian, doctor, por favor. Ewe Figueroa, nada. Saúl. Sí, doctor. Manrique. Está Mamani, perdón. No hay. Ruiz. Sainz. Sánchez. Presente, doctor Sánchez, por favor. Vilca. Sánchez, Jorge Luis, ya. Gracias, doctor. Doctor ¿Quién Álvarez más? Núñez, disculpe. ¿Perdón? Álvarez Núñez, doctor. Álvarez David. Sí, doctor. ¿Milton no anda por ahí? Escribe en No. el chat. A ver, vamos a ver si está en el chat Milton. ¿Quiénes escribieron? Leí Vilca. Ruiz Flores, doctor, igual. Vilca, sí. Deme un segundo. No sé si lo pusimos a Vilca. Vilca, ya. ¿Quién me decías, perdón? ¿Flores? Ruiz Flores, doctor. Ruiz Flores, dame un segundo. Ruiz Flores, José Daniel, positivo. ¿Quién más? Nadie más. Bien. ¿Alguna otra consulta? Doctor, disculpe, de acuerdo a la fase del mantenimiento, si en los 5 años ya se da el 50% de degradación, ¿el mantenimiento se tendría que dar a partir del segundo año o a partir del primero? No, segundo, tercer año, ustedes saben de que uno se supone que si está administrando un campo, se va dando cuenta si hay alguno de esos aspectos que ya algunos, no digo todos los potreros, ¿no? Algunos potreros uno puede darse cuenta, es decir, 30 milímetros de lluvia, 40 milímetros de lluvia es una muy buena humedad, entonces después de 2, 3, 4 días, si ustedes no ven reaccionar tan bien a ese potrero, ya nos va diciendo algo está pasando, algo está faltando, ¿no? Entonces, podemos ya ir viendo de cómo mejorar ese tema de su mantenimiento, ¿ah? Si se va a fertilizar, por ahí les comento, a veces es un tema de manejo, ¿no? Por ahí le estamos haciendo una utilización muy frecuente, o sea, le estamos dando pocos días de descanso en relación a lo que realmente necesitaría ese potrero. Porque aquí siempre se habla por potrero, por más que tengamos muchos potreros de la misma especie o variedad, siempre hay que monitorear, ¿no? Y ustedes entenderán, los potreros más antiguos muchas veces son los que están con mayor desgaste, si vale el término, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les desearé un buen fin de semana. Sigan trabajando. Perdón, quería consultarles cómo les ha ido con la siembra, con sus plantas. Hay grupos que han tenido buenos resultados con su germinación, con el crecimiento. Doctor, yo estaba plantando mucuna individualmente, pero hace como una semana mi sobrina la tumbó y se hizo pomada. La he vuelto a plantar y recién está germinando. ¿No? Bueno, en realidad, miren, según la convocatoria, dice que va a ser el 3 de junio.
pero no podemos salir con plantitas recién germinadas, ¿no? O sea, no valdría la pena. Entonces, por eso pregunto si hay algunos grupos que por lo menos tienen algo. ¿Alguien leyó la convocatoria? No, doctor. ¿No está corriendo por ahí la convocatoria a la Expociencia? No, doctor, no ha pasado todavía la información. Miren, yo la verdad, hace unas 2 semanas me pasó el director de investigación y le hice la observación de que su convocatoria estaba muy enfocada a trabajos de investigación y eso nosotros no hacemos como asignaturas. Y le había sugerido que vuelva a lo que hacíamos antes de convocar a concurso, pero nosotros le habíamos dado en su momento el nombre de académico formativo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que ustedes puedan hacer algunas actividades prácticas en relación a cada una de las asignaturas. Así que voy a tener que buscar de nuevo si actualizaron o no la convocatoria, y si no, no tenemos nada que hacer en el tema de la Expociencia, pues, ¿no? Pero a ver si alguno de ustedes me puede mandar fotitos de sus plantas para que yo tenga una apreciación de qué en realidad hay y qué han hecho. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, jóvenes, de nuevo, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta